La Corte Suprema de Justicia solicitó la extradición del exministro Andrés Felipe Arias. La Fiscalía General captura a 27 dirigentes políticos del Urabá antioqueño por presuntos nexos con grupos paramilitares. Dentro de los detenidos se encuentra el actual alcalde del municipio de Turbo. Una sorpresiva coalición de uribistas y conservadores frustró la elección del Consejo Nacional Electoral. El padre Michael, víctima del régimen del apartheid en Sudáfrica y quien está de visita por el país, dice que iniciar un nuevo recorrido de la sanación de las heridas y la reconciliación es lo mejor para Colombia. Alias Popeye asegura que es un hombre totalmente nuevo y se ofrece como ejemplo de cambio para un eventual posconflicto. Además, a través de una carta les pide perdón a todas las personas que les causó daño. Entre enero y junio de este año se han registrado más de 700 millones de caídas de llamadas a celular, según un reporte de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. David Barguil es nombrado como nuevo presidente del directorio conservador. El proyecto de inclusión financiera garantizará que al menos 20 millones de colombianos ingresen al sistema financiero. Esto a través de la creación de nuevas entidades. CMI revela estudio de supersociedades sobre la situación del fútbol en el país. 6 equipos se llevan más de la mitad de los ingresos del fútbol. Millos, Nacional y Santa Fe puntean. Escándalo en el arte nacional. Un tribunal ha suspendido la inauguración de la exposición Mujeres Ocultas de la artista María Eugenia Trujillo, que trataba el cuerpo como algo sagrado, utilizando algunos símbolos religiosos. Por eso, al final de la emisión, con toda la historia, los espero desde las afueras del Museo Iglesia Santa Clara, en donde se suponía mañana se daría apertura a esta muestra. Buenas noches, nuestros temas de hoy. ¿Saben cómo funciona, mejor dicho, no funciona la justicia en el país? 2. El uribismo insiste en colocar en el Senado a un exalmirante que originó gran controversia. 3. Nadie sabe cómo se va a arreglar, si es que se arregla, el lío de clínicas y hospitales. 1, 2, 3, al cierre de la emisión. Buenas noches. Arrancó el proceso para lograr la extradición a nuestro país del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, condenado a 17 años de cárcel por las irregularidades detectadas en el programa Agroingreso Seguro. La Corte Suprema de Justicia pidió al Ministerio de Justicia iniciar los trámites ante el gobierno de los Estados Unidos para que el exfuncionario sea traído de regreso al país. La solicitud fue elevada por la Sala Penal de la Corte para hacer cumplir la condena de 17 años de cárcel que le impuso el alto tribunal al exministro Arias por su responsabilidad en las irregularidades en la entrega de subsidios del programa ICE. Los magistrados pidieron al Ministerio de Justicia que active los canales diplomáticos para que las autoridades estadounidenses detengan a Arias y lo envíen a Colombia. Sin embargo, será el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien realice el trámite solicitado por la Corte, debido a que el recién posesionado ministro de Justicia, Yesir Reyes, se declaró impedido para atender el requerimiento judicial por haber apoderado a la exreina Valery Domínguez en el caso ICE. La Corte Suprema de Justicia condenó al exministro Andrés Felipe Arias por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin el lleno de los requisitos. Por estos mismos hechos, la Procuraduría destituyó al exministro Arias de su cargo y lo inhabilitó 16 años para ocupar cargos públicos. Con Arias son ya 5 colombianos que el gobierno ha solicitado en extradición en este año, incluyendo a la directora del DAS, María del Pilar Hurtado. Las autoridades expidieron 50 órdenes de captura contra exfuncionarios y líderes políticos del Urabá antioqueño por sus presuntos nexos con grupos de autodefensa. Dentro de los detenidos se encuentra el alcalde de Turbo, William Palacio Valencia. En una operación conjunta de las autoridades se adelanta el proceso de captura contra los dirigentes políticos del Urabá antioqueño implicados en el escándalo de la llamada parapolítica. 50 órdenes de captura se han expedido por la Fiscalía, de las cuales 27 se han hecho efectivas hasta el momento. Los 27 capturados fueron trasladados a Bogotá para que se haga efectiva su medida de aseguramiento y tendrán que responder como presuntos responsables por el delito de concierto para delinquir. Los implicados fueron mencionados por Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, quien hizo referencia al poder político de las autodefensas en esta región. Para elegir o buscar candidatos únicos a las alcaldías de esos municipios. Un alcalde en ejercicio fue capturado. William Palacio Valencia, actual alcalde de Turbo, entre otros. Exconcejales, excandidatos a la alcaldía, excandidatos a la Asamblea Departamental de Antioquia, servidores públicos y concejales. A esta hora se hacen efectivas 5 capturas más y todos los detenidos serán trasladados a Bogotá para que cumplan una medida de aseguramiento.
La elección del nuevo Consejo Electoral estuvo a punto de terminar en Zambra durante la sesión del Consejo en pleno. El presidente del Senado, José David Name, levantó la sesión para pedir un informe sobre los impedimentos radicados por los parlamentarios, lo que generó la protesta de uribistas y conservadores. Durante la sesión plenaria conjunta del Congreso para elegir los 9 miembros del Consejo Nacional Electoral, y cuando todo hacía presumir que sería sin contratiempos, se fue tejiendo una alianza entre el uribismo y el conservatismo. El propio senador Álvaro Uribe dirigió la coalición con los conservadores, lo que el gobierno miraba con recelo. Mientras tanto, una larga lista de impedimentos agravó la situación para la coalición de la Unidad Nacional y llegó una decisión del presidente del Senado. Se levanta la sesión y se cita para mañana. Y se desató la ira de los conservadores y uribistas. Esto porque temían la derrota de la Unidad Nacional. Es una flagrante violación de la Constitución y la ley y otro hecho notorio del rumbo por el que el gobierno santo quiere llevar al país. Indudablemente le iban a dar una derrota al gobierno. No, ya lo ha dicho la señora senadora María del Rosario Guerra, creo que es suficiente, Carlitos, y recuerde, yo soy simplemente peón de brega, peón de estribo. El conservatismo reconoce que se siente maltratado por la coalición de gobierno que quiere que ese partido elija 1 y no 2 magistrados. No, lo que hacemos es un llamado a que cumplan los pactos, no pueden seguir atropellando al partido conservador. Lo que plantea es cómo está la unidad con el gobierno y quiénes estamos con la propuesta del presidente Santos. Aquí vemos que no están respetándose las garantías de una votación democrática. Son los escarceos propios de esta clase de actividades. Mañana la Unidad Nacional espera derrotar al conservatismo uribista e imponer sus mayorías en el nuevo Consejo Electoral. El nuevo presidente del Directorio Nacional Conservador, David Barguil, anunció que su partido inicia una nueva era para defender la familia y constituirse en una fuerza política capaz de vencer en las elecciones regionales del próximo año. David Barguil se convirtió hoy en el presidente más joven del conservatismo. A los 33 años de edad quiere renovar su partido. Y este será un nuevo conservatismo, un conservatismo que dice lo que piensa y que hace lo que dice. Los colombianos quieren políticos coherentes, que se conecten con las necesidades y con la realidad que viven los millones de colombianos en toda la geografía nacional. En la vicepresidencia fue elegida Ángela Ospina, nieta del expresidente Mariano Ospina Pérez. Este es el lugar de mis sueños. ¿Cuál es el tuyo? Colchones Happy Sleep. Descansa, duerme, sueña. El padre Michael Lapsley, víctima del apartheid en Sudáfrica de visita en nuestro país, aseguró que el mejor camino para la paz en Colombia es el del perdón y la reconciliación. El régimen del apartheid en Sudáfrica inició en el año 1948 y si bien se dice que finalizó en el 91, el proceso culminó con la llegada de Nelson Mandela a la presidencia de la República de Sudáfrica, mítico militante del apartheid que había pasado 27 años en la cárcel. El padre Michael, como es conocido, en el año de 1990, camuflada dentro de 2 revistas religiosas, recibió una carta bomba por pertenecer al Congreso Nacional Africano, una resistencia pasiva al régimen del apartheid. Michael perdió ambas manos y la vista en un ojo por la explosión. Hoy de visita a Colombia habla de la reconciliación y el perdón como el mejor camino para nuestro país. If we simply take the route of punishment and revenge, we can help create the wars of tomorrow, or we can break the chain of history. Durante el apogeo de la represión del apartheid se convirtió en capellán de estudiantes en las universidades. Dice que hay que pedirle a Dios que las conversaciones en La Habana lleguen a un arreglo justo. This is a unique moment in your history as a country. I was asked yesterday, did I think that the FARC could give up their guns? Is it possible? El padre Michael señala que conviene que hayan voces de todos los sectores de la sociedad colombiana para iniciar un nuevo recorrido de sanación de las heridas. En su primera declaración pública tras recuperar la libertad, John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, se ofreció para colaborar en el posconflicto. Yo soy un hombre totalmente nuevo. Así resume alias Popeye su pasado, su presente y sobre todo su futuro, en el que dice querer ser un ejemplo de cambio. Si me pueden aprovechar la sociedad si hay un posconflicto. Hablando del programa Delinquir, no vale la pena que yo fui entrenado aquí dentro del penal para este programa. Yo puedo servir mucho en ello, por lo que los jóvenes pues equivocadamente se fijan mucho en uno. Alias Popeye además reconoció que no es un buen ejemplo a seguir para la sociedad en general y mucho menos para los niños. No podemos tener figuras como Popeye, sino como James Rodríguez, Falcao, Nairo Quintana. Cuando llegué acá primero hablaba y después pensaba,
Y aquí aprendí ya con todo el tratamiento penitenciario a pensar para hablar. Por último, a través de esta carta, John Jairo Velázquez Vázquez les pidió perdón a todas las personas a las que les hizo daño mientras fue jefe de sicarios de Pablo Escobar. El procurador Alejandro Ordóñez reiteró su oposición a la posibilidad de que las parejas del mismo sexo puedan adoptar. El pronunciamiento se conoce pocas horas antes de que la Corte Constitucional tome una decisión sobre el tema. El Ministerio Público en su concepto advierte que la adopción es una medida de protección al menor y no un derecho de los adoptantes. Además señala que la familia que tiene su origen en las relaciones heterosexuales resulta idónea para cumplir con los fines que el ordenamiento jurídico ha definido. Por su parte, el representante de la organización Marido y Mujer presentó la recusación en contra de los 6 magistrados, quienes resolverán la tutela de adopción de parejas del mismo sexo. Por cuanto estos 6 magistrados están siendo investigados penal y disciplinariamente por la Comisión de Investigación de Acusaciones de la Cámara de Representantes. La tutela será el primer punto a discutir en el orden del día de la Sala Plena de la Corte Constitucional. Hoy se conocieron cifras alarmantes sobre el número de llamadas caídas a celular. El reporte lo entregó la integrante de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, Isabel Fajardo. Entre enero y junio de este año se cayeron 697 millones de llamadas a celulares, lo que refleja la situación que a diario y varias veces al día viven los usuarios de telefonía móvil en Colombia. Uno de los principales factores tiene que ver con el despliegue de la infraestructura. Para compensar a los usuarios de las fallas, desde el 1 de enero de este año, la Comisión de Regulación de Comunicaciones ordenó a los operadores a reponer los minutos perdidos por caída de llamadas. Los operadores, en el primer mes que fue enero de este año, compensaron a los usuarios con alrededor de 138 millones de minutos. En el mes de junio de este año recibimos una compensación de 119 millones de minutos. Y aunque la cifra es alarmante, comparando enero con el mes de junio de este año, la reducción en caída de llamadas es del 14%. De acuerdo con la comisionada de la CRC, la calidad de las llamadas a celular no solo es deficiente en Colombia, sino que es un tema mundial por la saturación de las redes de comunicación. Banco Corbanca te acerca a lo que quieres ser. En un acto simbólico frente al Palacio de Justicia, un grupo de mujeres presentó ante la Corte Suprema una solicitud para revivir los procesos penales por la desaparición de 28 mujeres, entre ellas la exguerrillera del M-19, Nidia Erika Bautista. Janet Bautista, sobrina de Nidia Erika, denunció que en la mayoría de los casos habrían participado miembros de las fuerzas militares. En el caso de Nidia Erika Bautista, su desaparición ocurrió hace 28 años en Bogotá. Por estos hechos fue destituido por la Procuraduría el general del Ejército Álvaro Hernán Velandia Hurtado. Sin embargo, el oficial fue absuelto por la Fiscalía, que archivó su caso. La Cancillería junto a la Organización Internacional para las Migraciones lanzaron una campaña para crear conciencia en la lucha contra la trata de personas. Según la Cancillería, en los últimos 3 años, 133 colombianos han sido rescatados de las redes dedicadas al tráfico de personas. Valle del Cauca, Risaralda y Bogotá son las zonas del país donde se reporta el mayor número de denuncias por esta clase de delito. El futuro que nos inspira es Colombia. Por eso en Ecopetrol trabajamos para producir barriles limpios. Ecopetrol presenta la sección económica. A último debate pasó el proyecto de ley de inclusión financiera. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, afirmó que con la iniciativa 20 millones de colombianos podrán acceder a los servicios bancarios. La iniciativa, que hace trámite en el Congreso y a falta de un solo debate, ampliará el acceso de la población colombiana a los servicios financieros. 20 millones de usuarios entrarían al sistema gracias a la creación de nuevas entidades especializadas en depósitos y pagos electrónicos con un capital mínimo de 5.000 millones de pesos. De muy bajo costo, sin 4 por 1000. No se requiere sino la cédula de ciudadanía para abrir una cuenta. Las nuevas entidades no otorgarán créditos, ya que se enfocarán en pagos y giros donde se tendrán reducciones de 10.000 a 2.000 pesos. Que hoy le tienen que mandar 100.000 pesos al hermano, al hijo, al padre, al amigo, que les está costando 8.000 o 10.000 pesos cada transferencia, esto puede bajar a 1.000 o 2.000 pesos. Las entidades serán supervisadas por la Superintendencia Financiera. El presidente Juan Manuel Santos anunció nuevos recursos para el sector agropecuario durante un recorrido por el departamento de Nariño. El presidente Juan Manuel Santos, en su visita al departamento de Nariño, anunció ante líderes gremiales el COMPES agropecuario para esta región. COMPES para el desarrollo agropecuario por valor de 1.6 billones de pesos. El mandatario nacional inauguró diferentes obras, entregó llaves y subsidios de vivienda producto de la distribución de regalías. Esas regalías se están invirtiendo bien. Algunos lo llaman mermelada,
pero esta es una mermelada de muy buena calidad, porque es una mermelada que se traduce en un buen hospital, que se traduce en un buen servicio para los pacientes. Juan Manuel Santos concluyó su visita en Ipiales, donde ratificó su apoyo al gremio agrícola y ganadero. El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, señaló que si lleva un nuevo plan de ordenamiento territorial al Consejo, incurriría en una falta que lo llevaría a prisión. Que nosotros íbamos a hacer el POT vía decreto. Si hago eso, me voy a la cárcel. Así respondió el mandatario capitalino mientras la oficina jurídica de la Secretaría de Planeación Distrital está a punto de darle luz verde a 3 decretos que modifican el actual plan de ordenamiento territorial. Según la norma, si el alcalde presenta un nuevo POT ante el Consejo Distrital, debe tomar la decisión de derogar el decreto que está suspendido, según el Consejo de Estado, porque hay una presunta ilegalidad por no acatar la decisión del Cabildo Distrital, que negó el proyecto y le solicitó presentarlo de nuevo. Pues si quieren discutirlo, lo volveríamos a presentar. El mandatario insistió en que su norma urbanística reconocida a nivel internacional debe ser la que rija la ciudad. Lograr quitar la suspensión del POT. Así a Camacol no le guste. Por ahora el distrito espera un pronunciamiento por parte del Consejo de Estado para definir qué alternativa adelantará. El índice de capitalización de la bolsa cerró al alza. En Serfinco le ofrecemos tranquilidad y solidez con nuestro fondo de inversión Perfiles. Serfinco es gestión en riqueza. Contáctenos. En la rueda accionaria de hoy, miércoles 27 de agosto, la acción más desvalorizada fue Enca, perdió 1,54%. Canacol Energy fue la acción más valorizada del día, ganó 4,89% y cerró en 11.580 pesos por título. Pacific Rubiales fue la acción más transada, hoy movió 46.900 millones de pesos. El índice accionario Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cerró en terreno positivo, con alza de 0,56%. El precio del dólar cerró a la baja. Indicadores económicos del día en CMI. Si su empresa busca liquidez, el Banco Avevillas tiene un producto hecho a su medida. Factoring presenta los indicadores económicos. Somos Banco Avevillas. Somos Grupo Aval. La tasa representativa del mercado dólar-peso que regirá para mañana jueves será de 1.926 pesos con 92 centavos. Los profesionales del cambio compran el dólar en promedio en 1.870 pesos y lo venden en 1.900 pesos. Un euro cuesta 2.542 pesos con 57 centavos. La libra de café colombiano en Nueva York cerró en $2 con 2 centavos. La libra de azúcar en los mercados internacionales cerró en 15,58 centavos de dólar. Un barril de petróleo WTI cuesta $93 con 88 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.330 pesos. Y atención, que solo 6 equipos de los 36 equipos del fútbol colombiano se llevan el 60% de los ingresos. Ya volvemos. Más de 50 tutelas han sido interpuestas en contra de la exposición Mujeres Ocultas del artista María Eugenia Trujillo, que suponía debía inaugurarse aquí en el Museo Iglesia Santa Clara. Después de comerciales, detalles de esta polémica censura. Reconocemos a un colombiano en donde esté. Donde hay un colombiano está 472, el servicio de envíos de Colombia. ¿Qué tal? Buenas noches. ICMI conoció de manera anticipada un informe que revelará mañana la Superintendencia de Sociedades sobre la situación de los equipos de fútbol. En la investigación se revela que 6 de los 36 equipos que actúan en el torneo profesional como en el de ascenso obtienen el 60% de todos los ingresos que genera el fútbol en Colombia. Millonarios con el 15,1%, Atlético Nacional con 12,3%, Santa Fe con 11,9%, Deportivo Cali con 8,3%, Junior con 5,7% y Tolima con el 4,9% son los líderes en materia de ingresos según un informe de la Superintendencia de Sociedades al que tuvo acceso el noticiero CMI. El reporte muestra que en 2013, solo por concepto de taquilla, los clubes deportivos recibieron el 29,7% del total de sus ingresos. Esta cifra es inferior a la registrada en 2012, cuando se ubicó en 32,8%. La gráfica muestra que por concepto de publicidad los ingresos ocuparon un segundo lugar con 17,2%, cifra superior a la registrada un año atrás, cuando la participación era del 15,9%. Los recursos girados por la DIMAYOR ocupan el tercer lugar con 15,3%, mientras que la venta de derechos deportivos apenas alcanzó un 13,7%. Los equipos del fútbol colombiano, según su patrimonio, valen 151.000 millones de pesos.
El informe que se presentará mañana a todos los presidentes de los equipos revela que el valor de todos los clubes que juegan en Colombia alcanzan los 151.000 millones de pesos. El informe de las supersociedades evidencia una recuperación financiera de todo el fútbol colombiano en los últimos 4 años. Mientras en 2010 se registraba un activo cercano a los 225.000 millones de pesos, para 2013 ya rozaba los 400.000 millones. Igual tendencia mostraron los pasivos de los clubes deportivos al alcanzar los 241.000 millones. El patrimonio de los 36 equipos de fútbol, por su parte, pasó de 112.000 millones en 2010 a 151.000 millones. Las ventas e ingresos de los equipos muestran también una fuerte recuperación al repuntar un 30% con respecto a 2012. Sin embargo, viendo al fútbol como una empresa, al igual que ocurre en Europa, nuestros clubes están registrando pérdidas que alcanzan los 4.000 millones de pesos. Esto, según los expertos, se debe a que las directivas de los equipos toman las decisiones más apasionados por lo que buscan los hinchas que por los resultados financieros de las sociedades. Para que se den una idea, más o menos esos 151.000 millones de pesos, James costó 240.000 millones, mucho más. Él solo vale más que todos los equipos de Colombia. Hoy Teófilo Gutiérrez volvió a marcar en el fútbol argentino, ya lleva 5 goles en 4 partidos, River es una aplanadora, ganó 3-0 y Boca parece que termina el ciclo de Bianchi y perdió 3-1 con Estudiantes de La Plata. En el comienzo de la cuarta fecha del fútbol argentino, River Plate recibió la visita de Defensa y Justicia. El equipo de la banda cruzada, que es líder con 10 puntos, goleó 3-0 a su rival y el colombiano Teófilo Gutiérrez anotó el último de cabeza a los 32 minutos del complemento. Con este gol Teo llegó a 5 en el campeonato y es el máximo artillero del fútbol argentino. Y hoy en la Vuelta a España se corrió la quinta etapa, volvió a ganar el alemán y Nairo sigue segundo en la general y Rigoberto sigue cuarto. Mañana es la prueba de la montaña y esperamos que los colombianos ahí se deleiten. La jornada de 180 kilómetros hoy en la quinta etapa de la Vuelta a España estuvo marcada de nuevo por el calor. El lote se cuidó mucho de cara al primer contacto con la alta montaña mañana. Las altas temperaturas estuvieron cercanas a los 40 grados. El lote llegó compacto para definir la fracción y de nuevo en la recta de llegada surgió el alemán John Degenkolb y cruzar primero. Había ganado ayer. La clasificación general no se alteró. Michael Matthews conserva la camiseta roja de líder. El segundo lugar es para Nairo Quintana. Hoy perdió 5 segundos y ahora está a 13. Tercero, Alejandro Valverde a 20 segundos y cuarto, Rigoberto Urán a 24. Mañana la sexta fracción, que concluirá en el Alto de las Cumbres Verdes. Y por la Copa Sudamericana, Nacional empata 0-0 con La Guaira. Al término del primer tiempo, Nacional está con un hombre menos, le echaron a Alexander Mejía. Que tengan una muy buena noche, acordate siempre, mirá deporte, hacé deporte y los dejo en la mano del entretenimiento con Andreina. Hola, muy buenas noches. Los saludo desde el Congreso de la República. Detrás de mí, el Museo Iglesia Santa Clara, el lugar en donde supuestamente a partir de hoy se abrirían las puertas de una exposición, desde la cual nosotros transmitiríamos esta sección. Sin embargo, insólitamente fue censurada. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca prohibió la inauguración de la exposición Mujeres Ocultas. Sin palabras, una decisión judicial en el campo del arte. Mujeres Ocultas, la exposición de la artista María Eugenia Trujillo, ha sido objeto de más de 50 tutelas por parte de un grupo de ciudadanos que, curiosamente, bajo el mismo formato, han presentado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sus respectivas peticiones de suspensión de dicha muestra. Esas personas plantean que puede haber una ofensa a las creencias religiosas de alguna agrupación católica que, por el contenido de la exposición y por el sitio donde se está haciendo. La exposición es la primera vez que se hace. Estoy seguro que esos grupos no conocen cuál es el contenido real de la exposición. De 18 magistrados que han revisado las tutelas, solo 2 aceptaron la suspensión: Luis Alberto Álvarez Parra y Nelly Yolanda Villamizar. Esta sería una medida cautelar y en los próximos días el tribunal debe pronunciarse en firme respecto a la apertura o no de la exhibición que recrea diferentes partes del cuerpo femenino, utilizando elementos como celosías y custodias, y cuyo objeto, según la artista, es motivar la reflexión en torno al significado del cuerpo femenino como algo sagrado. Unos días atrás, la misma exposición fue objeto de señalamientos y académicas del mundo apoyaron su libre muestra. La carta es una invitación que me hizo la mujer más importante en los estudios de género, feminismo, la historiadora Asunción Labrín, que es pues
en los Estados Unidos y en Europa, todo el mundo sabe quién es Asunción Laurín. Ella me mandó una carta diciendo, Guiomar, leí en el periódico las cosas terribles que le están ocurriendo a la directora del Museo Santa Clara por la exposición que está haciendo. La están acusando pues de desacralizar el museo, bueno, horrores. Y me invitaba a firmar una carta que escribieron todas las mujeres académicas norteamericanas en favor de la exposición. Mi opinión es que la censura siempre es una mala idea. Lo importante es una discusión. El arte desde hace siglos su especialidad ha sido provocar, y en este caso la artista Trujillo ha logrado provocar por el lugar de exposición y el tema. Adicionalmente, un colectivo llamado Voto Católico en su página web ha convocado a una movilización en las afueras del Museo Iglesia Santa Clara para protestar contra la muestra de la artista María Eugenia Trujillo. La convocatoria reza: no permitiremos que se sigan burlando de nuestra iglesia. Muchas veces nosotros los católicos nos hemos quedado callados ante hechos atroces que atentan contra nuestra fe, nuestra iglesia y nuestros sacerdotes, religiosas y los mismos feligreses. Gracias, Colombia. Ya somos más de 2.627.000 ahorradores y cada minuto somos más y más. Fondo Nacional del Ahorro, construyendo sociedad. Y la polémica rodea no solo el mundo del arte, sino también de la moda. Zara está bajo el ojo del huracán por sacar una prenda que se asemeja a los uniformes de los judíos en los campos de concentración nazis. Una de las compañías de moda más importantes del mundo, Zara, está envuelta en una polémica por su reciente colección para niños. Haaretz, el periódico judío más influyente del mundo, acusa a la casa española de hacer apología con esta prenda a los uniformes utilizados en los campos de concentración nazi. Esto por las rayas y la estrella en el corazón que era utilizada en esa época para identificar a los judíos. Organizaciones que defienden la memoria de las víctimas del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial pidieron que el saco sea retirado del mercado, pues según ellos no es posible que los niños conozcan de esta forma la historia. En un comunicado, Inditex, firma creadora de la polémica prenda, afirmó que su inspiración fue el viejo oeste de los Estados Unidos y no la tragedia judía. Aún así, anunció que esta no se venderá por respeto a esa cultura. Ibagué, además de ser la ciudad musical de Colombia, es también una capital que le apuesta a la industria textil, y en la feria Ibagué Maquila y Moda se refleja el empuje y la creatividad de los tolimenses. A partir de hoy, mi compañera Luisa Willes estará en esta ciudad dándonos reporte de todas las pasarelas que en la feria se viven. Hola Luisa, bienvenida nuevamente. ¿Quién se presenta en estos momentos? Hola Andreina, televidentes, muy buenas noches. Yo los saludo desde la pasarela del diseñador payanés Carlos Valenzuela, que ha vestido a celebridades como Cabas y Juanes, pero en esta ocasión le rinde un homenaje a las mujeres, a las diosas, y por eso el diseñador se ha inspirado en el Medio Oriente. Los colores, colibríes y los múltiples estampados de gráficos egipcios caracterizan estas prendas, en su mayoría son holgadas. Una colección para hombre y para mujer cargada de simbologías y mandalas. Veamos un poco. Andreina, esa es toda la información desde Ibagué, Maquila y Moda. Continúe usted con más noticias del entretenimiento. En octubre, con los nuevos horarios de LAN, podrás comenzar tus negocios en Barranquilla y regresar el mismo día a Bogotá. Compra tus tiquetes en lan.com, vigilado Superintendencia de Puertos y Transporte. Desde las afueras del Museo Iglesia Santa Clara, hoy centro de la polémica por una censura artística. Me despido por hoy, que tengan una excelente noche. Nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros temas de hoy. 1. ¿Saben cómo funciona, mejor dicho, no funciona la justicia en el país? 2. El uribismo insiste en colocar en el Senado a un exalmirante que originó gran controversia. 3. Nadie sabe cómo se va a arreglar, si es que se arregla, el lío de clínicas y hospitales. 1, 2, 3, después de comerciales. El mismo tiempo que tarda este comercial es el tiempo que tarda su giro en llegar a Colombia. La forma rápida de enviar giros a Colombia es por MoneyGram. La forma rápida de recibirlos es por Davivienda. Davivienda.
nuestros temas de hoy. 1. El caso del exministro Andrés Felipe Arias, condenado por la Corte Suprema a 17 años de cárcel, fue revivido hoy no solo por la solicitud de extradición que fue hecha por la Corte Suprema de los Estados Unidos, sino al conocerse 2 tutelas y un derecho de petición presentados contra el fallo que lo condenó ante la misma Corte. El jurista Julián Alfredo Gómez, hijo del exmagistrado Alfredo Gómez Quintero, presentó la tutela alegando que en la sentencia se hicieron afirmaciones y juicios de valor con los cuales se declaró la responsabilidad penal de otros exfuncionarios del Ministerio y excontratistas del IICA. Es decir, la Corte declaró que los delitos fueron cometidos conjuntamente no solo por el ministro Arias, sino también por funcionarios sobre los cuales no tiene competencia. La primera tutela la presentó ante la Sala Civil de la Corte. La Sala no la aceptó. Entonces la presentó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El tribunal se declaró incompetente y la envió a la Sala Laboral de la Corte. La Sala Laboral la remitió a la Penal y la Penal decidió enviarla a la Sala Plena. Y ahí sigue hoy, sin que se haya tomado ninguna decisión. El abogado Gómez decidió entonces presentar una segunda tutela ante el Consejo Seccional de la Judicatura contra la Sala Plena de la Corte por violación al derecho a la justicia y por la violación del límite de 10 días que establece la Constitución para resolver una tutela. Y sigue el enredo. El Consejo de la Judicatura se declaró incompetente para estudiarla y decidió devolverla a la misma Corte Suprema. El jurista decidió entonces solicitarle hoy a la Corte Constitucional su intervención para que se garantice el derecho que él tiene al debido proceso. Yo no sé si el doctor Arias es culpable o inocente, pero ¿se dan cuenta cómo opera la justicia en esta querida nación? 2. El uribismo contrató otro controvertido asesor para su bancada en el Congreso. Después de la vinculación de Luis Alfonso Hoyos como asesor del senador del Centro Democrático Carlos Felipe Mejía, el uribismo vincula ahora al ex vicealmirante Gabriel Arango Bachi. Este oficial estuvo vinculado a la Armada por 36 años y cuando estaba en turno de ser comandante de esa fuerza, apareció vinculado a un escándalo por un presunto nexo suyo con el narcotráfico. Después de estar preso un año, en 2009 la Corte Suprema de Justicia lo declaró inocente y víctima de un montaje. En el último año, Arango Bachi ha hecho política al lado del expresidente Álvaro Uribe, que lo incluyó en la lista de candidatos al Senado, pero no alcanzó la votación para ser elegido. Ahora el uribismo lo vincula al Senado como asesor grado 6 de la senadora Paula Holguín. No necesariamente los dos asesores tienen que presentarse físicamente en las oficinas porque pueden desempeñar sus labores mediante el denominado teletrabajo, es decir, envían por internet los documentos que les soliciten. 3. Borrón y cuenta nueva en el sector salud. El ministro Alejandro Gaviria dio hoy a esta sección algunas luces sobre lo que pasará con la deuda que las EPS tienen con clínicas y hospitales, que asciende a cerca de 11 billones de pesos. Este tema se ha convertido en un círculo vicioso, que las EPS no pagan porque el FOSIGA no les paga y el FOSIGA no paga porque los cobros de las EPS no están justificados. Como este es un cuento de nunca acabar, el ministro Gaviria más o menos les dijo a los hospitales y clínicas que hicieran borrón y cuenta nueva, porque el gobierno, por órdenes constitucionales, no puede hacerse cargo de las deudas de privados y las EPS tienen un déficit que pasa por corrupción, pero también por fallos en los cálculos que hicieron los gobiernos anteriores en los aportes que les hacían. Por eso, el ministro diría que sean los jueces los que definan qué le corresponde pagar de esa deuda millonaria al Estado. La propuesta desató una gran molestia en el sector hospitalario, que ya está pensando en demandar al Estado por omitir los controles a los manejos financieros de las EPS que desencadenaron en esta crisis. El Ministerio de Hacienda está analizando abrir una línea de crédito para estas clínicas y hospitales donde les darán préstamos con condiciones muy blandas, como intereses bajos y plazos extensos. Pero a cambio, las IPS deben castigar la cartera y dejar de cobrar esa platica.
Para las deudas de las EPS, que hoy día siguen funcionando, van a analizar otras alternativas, pues por lo menos allí aún hay personas naturales o jurídicas que pueden responder. El expresidente de Bancolombia, Jorge Londoño, está estudiando una propuesta lo suficientemente atractiva para que los hospitales acepten un borrón y cuentas nuevas de esas deudas. El gremio hospitalario pide justicia para los infractores y sobre todo controles para que no se repita el hueco financiero. Hasta mañana. Que descansen. ¿Cómo le parece la designación de David Barguil como presidente del Directorio Nacional Conservador? Muy buena, 60%. Mala, 36%. Regular, 2%. Buena, 2%. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos mañana, como siempre, en CNI La Noticia.